La serie de eventos que ocurren en el corazón entre una diástole y otra diástole es lo que se llama ciclo cardíaco. La diástole es relajación, es de larga duración y es más pasiva, digamos, que la sístole. La sístole es contracción, es de corta duración y es muy activa. En la diástole, la sangre retorna al corazón, viene por las venas cavas, entonces llega al atrio derecho. Este atrio derecho está en diástole, es decir, está relajado para que pueda recibir la sangre. Como llega un volumen de sangre ahí, se aumenta la presión y entonces la sangre pasa al ventrículo derecho, pero la válvula atrioventricular, eh, la tricúspide, entonces se debe abrir y se abrió por la presión que se ejerció ahí. Entonces la válvula se abre, entra sangre al ventrículo derecho. eh, las válvulas semilunares, la de la pulmonar y la de la aórtica, están cerradas. Como queda un poquitico de sangre en el atrio derecho, esa sangre debe salir y debe llegar al ventrículo. Entonces el atrio se tiene que contraer. Entonces el atrio que estaba en diástole aparece ahora en sístole y la sangre pasa, el remanente de sangre que había en el atrio derecho pasa al ventrículo. Ya el ventrículo recibe toda la sangre trata de devolverse y en el momento en que trata de devolverse, las válvulas atrioventriculares se cierran, causando el primer ruido, ese que se escucha loop. Cuando uno escucha los ruidos cardíacos, se escucha loop, doop. Entonces, el loop, que es el primer ruido, se origina cuando se cierran simultáneamente las válvulas atrioventriculares eh, y originan entonces el primer ruido cardíaco. La sangre está en los ventrículos, las válvulas están cerradas, acaba de terminar la diástole, entonces ese volumen se llama volumen de fin de diástole, equivale aproximadamente a 120 mililitros. Como las válvulas están cerradas y hay un volumen determinado ahí, y el ventrículo comenzó a contraerse, es decir, a hacer sístole, entonces esa contracción se llama contracción isovolumétrica porque hay contracción pero con el mismo volumen. El volumen no cambia porque las válvulas semilunares y las atrioventriculares están cerradas. Sin embargo, el aumento de presión por la contracción que ha ocurrido hace que se abran las válvulas semilunares y entonces se expulsa sangre. Un volumen que se llama volumen sistólico porque acaba de ocurrir una sístole equivale aproximadamente a 70 mililitros. Este es el volumen de eyección, volumen latido o volumen sistólico. Inmediatamente las válvulas se cierran para evitar que la sangre se devuelva a los ventrículos. Tal como ocurrió en el atrio, se queda un poquito de sangre en los ventrículos, porque si había 120, volumen de fin de diástole, se hace sístole, salen 70. Obviamente quedaron 50. Esos 50 se llaman volumen de fin de sístole. Entonces, ese volumen de fin de sístole, válvulas sigmoideas o válvulas semilunares cerradas, válvulas atrioventriculares cerradas y el corazón ya relajándose. Por eso la relajación que ocurre ahí se llama relajación isovolumétrica, relajación con el mismo volumen. Es de anotar que cuando la sangre trata de devolverse, se mete por las arterias coronarias, porque las arterias coronarias son las primeras ramas de la arteria aorta. Entonces la sangre se trata de devolver, pero ya el corazón está en diástole. Entonces cuando la sangre se trata de devolver, como viene por la arteria aorta, sangre con mucho oxígeno, ya le va a llegar sangre a las paredes del corazón, sangre con oxígeno, entonces ya ahí se va a perfundir. Entonces el corazón se perfunde en diástole, porque en ese momento ya se está relajando y la sangre está entrando por las arterias coronarias. Esta sangre se va para todo el cuerpo, luego de que ha sido utilizada en todo el cuerpo, se devuelve al corazón, retorno venoso, ocurre nuevamente diástole y ahí está el ciclo, entre una diástole y otra diástole. Es de anotar que cuando las válvulas semilunares se cierran, ocurre el segundo ruido cardíaco, el DUP. Recuerden que cuando uno ausculta
suena loop dub, el primer ruido originado por el cierre de las válvulas atrioventriculares y el segundo ruido originado por el cierre de las válvulas semilunares.